¿Qué harías si la única persona que logra hacer sonreír a tu hijo es alguien que también está rota por dentro? Octavio Luján tenía todo: fortuna, poder, un apellido que abría puertas. Pero desde el accidente, su vida se redujo a una rutina estéril, sin alma. Cada día era igual: hospitales, abogados, silencio, y un niño en silla de ruedas que ya no quería reír. Hasta que, un martes cualquiera, vio algo que lo desarmó por dentro. Su hijo, riendo, no sonriendo, no fingiendo, riendo como si la vida no doliera. Y frente a él, una enfermera, joven, delgada, bailando como si el mundo no pesara. Y entonces Octavio supo que algo iba a cambiar. Lo que no sabía era a qué precio. Era un martes de esos que no prometen nada. El cielo gris, el café frío, el alma vacía. Octavio caminaba por los pasillos del hospital con la expresión de siempre: dura, impenetrable, como un castillo que nadie se atreve a tocar. Había tenido una junta tensa. Su excuñada otra vez quería parte de la herencia. Y Matías, su hijo de 7 años, se había negado a desayunar. Otra vez, todo olía a desinfectante y resignación. Él ya conocía ese hospital como si fuera su casa, o su prisión. Hasta que algo distinto lo detuvo. Un sonido, una música, suave, tropical, absurda para ese lugar. Y al asomarse por la puerta del cuarto, lo vio: Matías, su hijo, su pequeño guerrero, en su silla de ruedas, riendo como no lo había hecho en meses. Frente a él, una joven enfermera bailaba como si la vida dependiera de ello. Exagerada, divertida, torpe a propósito. Y Matías la seguía con los brazos, como si ella fuera la luz en medio de su oscuridad. Octavio no pudo moverse, porque en ese instante, comprendió algo que no quería aceptar. Él podía darle a su hijo los mejores médicos, las mejores terapias, el mundo entero si quería. Pero no podía devolverle la risa. Y esa mujer, sí, su nombre era Natalia, y aunque todavía no lo sabía, esa enfermera iba a cambiar su vida, la de su hijo, y la suya propia. Pero no todos estaban dispuestos a permitirlo. Porque cuando alguien rompe una rutina muerta, las máscaras empiezan a caerse. Octavio Luján despertó otra vez en el silencio de su mansión, donde el eco de sus propios pasos retumbaba con una frialdad insoportable. El reloj marcaba las 6 de la mañana y su sentencia diaria comenzaba: un café amargo, documentos legales apilados y la misma mirada perdida frente al espejo, preguntándose cuándo había sido la última vez que realmente sintió algo. Su traje caro ya no representaba éxito, sino la armadura que usaba para ocultar la angustia. Antes, ese traje lo hacía invencible. Ahora, era la camisa de fuerza que lo ataba al recuerdo del accidente que le robó la sonrisa a su hijo y la paz a su alma. Cruzó el pasillo en penumbras hasta el despacho improvisado dentro del hospital privado. Una mesa de cristal, pantallas iluminadas y el incesante zumbido de notificaciones urgentes. Secretarios, abogados, llamadas interminables. Todo giraba en torno a una única misión: preservar la fortuna, defender la herencia, asegurarse de que nadie osara derribar su imperio. Pero mientras negociaba cada cláusula, algo en su pecho se resistía a latir con ese ritmo mecánico. Esa mañana, al entrar en la habitación de Matías, esperaba encontrar el mismo mutismo: juguetes intactos, mantas perfectamente dobladas y aquella mirada apagada que había aprendido a ver como rutina. Abrió la puerta con el gesto firme de un general inspeccionando su cuartel. Pero entonces, una melodía suave, casi imperceptible, se escapó de una pequeña bocina. Un ritmo alegre,
ajeno al frío aséptico de aquel pasillo. Y de golpe. Una carcajada. No la sonrisa forzada de antes. Sino una explosión sincera, pura, desconcertante. Matías, su hijo de 7 años. Se mecía en la silla de ruedas. Los ojos brillando, la boca abierta en una risa que parecía desafiar la gravedad de su dolor. Y frente a él, una enfermera joven, delgada, giraba con una energía imparable. Como una llama viva en medio de la penumbra. Octavio se quedó paralizado. Sintió el mundo tambalearse bajo sus pies de titanio financiero. Por un instante, todas las urgencias, todas las discusiones sobre testamentos y demandas, quedaron sepultadas bajo ese sonido. La risa de su hijo. Internamente, una batalla feroz se desató. Un padre coraje luchaba contra un hombre vacío. La furia de no haber podido salvar a quien más amaba. El remordimiento de haber transformado el hospital en su prisión. La culpa de no haber estado ahí cuando más lo necesitaba. Y sin pensarlo, aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que debía volver a la seguridad de sus asuntos. Octavio dio un paso al frente. Cada paso retumbó en su interior como si despertara a una nueva realidad. Quizá. En esa danza absurda y en esa risa desbordada. Encontrara la llave para salir de su laberinto. Sin apartar los ojos de la escena. Se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. La coraza se agrietaba. Listo para caer. Pero antes de permitir que ese miedo lo consumiera. Sintió. Por primera vez en meses. Un destello de esperanza. ¿Quién eres tú?, susurró para sí mismo. Y sobre todo, ¿qué harás conmigo? Y en ese silencio que siguió a la risa, Octavio comprendió que la llegada de Natalia no era una casualidad, sino la chispa que podría prender o devorar todo lo que creía inamovible. Natalia apretó con fuerza la hebilla de su mochila. Como si en ese pequeño gesto pudiera contener el temblor de sus manos. Cada mañana llegaba al hospital con la misma coraza. Bata blanca impecable. Labios pintados con un rubor suave. Una sonrisa profesional. Pero apenas cerraba la puerta de la sala de descanso. Todo se derrumbaba. En lo más profundo de su bolso. Junto a una libreta de turnos y un par de pasadores. Guardaba una cajita negra con las cenizas de su madre. Era su última conexión con el único ser que la amó sin pedir nada a cambio. 4 días llevaba sin poder despedirse de ella en paz. Aquel que había sido su refugio. Su guía, ahora era polvo, y cada partícula de ese polvo la consumía desde dentro. Los pasillos se llenaban de pasantes despreocupados y de colas de pacientes que exigían su eficiencia. Pero Natalia, al encontrarse sola, cerraba los ojos un instante. Escuchaba el latido doloroso de su pecho y volvía a sentir la culpa clavada en la garganta. ¿Por qué ella y no yo?, murmuraba con el alma rota. Por la noche, no tenía un hogar al que regresar. Dormía en un sofá ajeno. En casa de una compañera que entendía el peso de su soledad. Cada almohada le recordaba el vacío de no tener un lugar propio. Cada sombra despertaba el eco de una vocecita interior que le susurraba: «Estoy sola». Otra vez. Y sin embargo, se obligaba a volver. Se obligaba a combinar medicamentos con risas fingidas. A recetar consuelos mientras su propio corazón gemía por dentro. Porque para ella, rendirse era traicionar la memoria de su madre. Sangrar en silencio era su manera de honrar la promesa que le hizo. Nunca dejes de ayudar a los que no tienen a nadie. Así, Natalia se colocaba de nuevo la bata. Se miraba en el reflejo del lavabo y repetía: «Todo va a estar bien». Una mentira piadosa que le permitía cruzar la puerta hacia el área pediátrica. Allí, cada niño le devolvía un destello de esperanza. Una carcajada. Un «gracias».
Enfermera. Un pequeño aplauso al ritmo de su música. Pero en cada uno de esos gestos encontraba un espejo de su propio dolor. Ellos también estaban heridos. Y ella les revelaba una fortaleza que ni siquiera sabía que tenía. Su orgullo permanecía intacto, aunque a costa de convivir con una pobreza devastadora. El sueldo apenas cubría el alquiler prestado, la comida, el boleto de autobús para volver cada madrugada. A veces, cuando nadie la veía, se apoyaba contra la pared de un pasillo y luchaba por contener las lágrimas. No puedes llorar, no hoy, se decía, y se lavaba la cara con agua fría. Recogía la mochila y volvía a bailar, a fingir alegría entre tanto padecer. Porque Natalia sabía que la dignidad no se compra. Se sostiene con el coraje de continuar. Cada sonrisa a un niño enfermo era una victoria sobre el abismo que la acechaba. Cada paso en su rutina de heroína anónima le recordaba que la vida puede quebrar a cualquiera, pero también que quien combate la pena con ternura engendra la chispa que alumbra la oscuridad. El pasillo pediátrico se inundó de un silencio suave cuando Matías alzó la voz. «Señora Natalia, ¿hoy también bailamos?» Era una pregunta diminuta, casi susurrada, pero de pronto resonó en cada rincón de la vida de Natalia. Sus ojos, aún marcados por la tristeza de la madrugada, se iluminaron con un destello infantil. Y en ese instante, el mundo de ambos, el padre atormentado y la enfermera herida, empezó a recomponerse alrededor de ese lazo frágil pero inquebrantable. Octavio, erguido en la puerta, lo vio todo como un espectador privilegiado de un milagro cotidiano. La coraza de acero financiero que llevaba encima se resquebrajó cuando contempló a su hijo estirando los brazos. Confiado, completamente ajeno a la gravedad que solía rodearlo. Matías no sabía de demandas, herencias ni juicios. Solo reconocía a quienes lo hacían sentirse vivo. Con cada paso de baile, un torpe giro de caderas, una reverencia exagerada, Natalia le ofrecía a Matías algo invaluable, la certeza de que, por un instante, el dolor podía olvidarse. El niño la imitaba con movidas infantiles, las manos en alto, mientras su risa fluía sin frenos. Y mientras tanto, Octavio se acercó en silencio, como quien teme profanar una liturgia sagrada. Al sentirse observado, Natalia vaciló, bajó la mirada, pero Matías, al notar la sombra de duda en su maestra de baile, extendió su manita y le dijo: «Tú eres la mejor enfermera y la mejor bailarina del mundo». Esa frase, sencilla, arrastró consigo un tsunami de emociones. Natalia sintió el nudo en la garganta, la culpa de ocultar su duelo y la vergüenza de su pobreza. Octavio, por su parte, experimentó un vértigo de remordimiento. ¿Cómo había permitido que la rutina lo volviera ciego a la alegría de su propio hijo? En el rostro de Matías no había compasión fingida, solo honestidad pura. En ese momento, el niño se convirtió en puente entre dos adultos fracturados. Sin buscarlo, sin proponérselo, estaba sanando heridas que creían incurables. Octavio respiró hondo y, por primera vez en meses, pronunció una palabra que sintió en el fondo del pecho. «Gracias». Natalia alzó la cabeza, sorprendida. Él nunca agradecía, pero no era un gracias laboral. Era un gracias de padre a cuidadora. De hombre a mujer, de corazón a corazón. El niño, feliz con su triunfo, reclamó más música. Octavio sacó su móvil. Buscó la canción que Natalia había puesto el primer día. Esa melodía tropical que cambió su mundo. Alicia Keys quedó atrás. Ahora mandaba un ritmo latino que invitaba a mover los pies y el alma. Los tres, juntos, se convirtieron en un pequeño huracán de movimiento y esperanza.
La risa de Matías creció. Se entrelazó con la respiración agitada de Natalia y el latido tembloroso de Octavio. En ese abrazo gira el destino. Dos adultos hallan el coraje para enfrentar sus fantasmas y un niño enseña que la verdadera fuerza reside en compartir el dolor y la risa. Lorena Torres de Luján observaba la escena desde el umbral, con los labios curvados en una sonrisa fría. Ahora entendía. Natalia no era la simple enfermera que entraba y salía de la vida de su sobrino. Había algo en esa mujer. Una luz imparable que robaba miradas. Que encendía la esperanza de Matías y, lo peor de todo, despertaba algo más en Octavio. El deseo de volver a sonreír. En su pecho bulía la rabia de quien se siente desplazada. Lorena recordaba las tardes en que organizaba las reuniones familiares. Las risas complacientes. El lugar de privilegio que siempre le había pertenecido. Pero hoy, el poder se le escapaba entre los dedos. Cerró los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en la palma. No permitiré que esa extraña se lleve lo que es mío. Se juró en silencio. Y así empezó la estrategia. Primero, una llamada sigilosa al doctor Mauricio, íntimo confidente de la familia, para solicitarle un favor: recuperar expedientes antiguos de los hospitales públicos donde Natalia había trabajado. A cambio, Lorena prometió gratitud eterna y una generosa recompensa. La corrupción, en un susurro, brotó como veneno. Mientras tanto, contrató a un fotógrafo oportunista para que capturara a Natalia entrando a la casa de Octavio. Un reportaje de paparazzi disfrazado de nota humana. Una imagen de la enfermera con la bata desordenada. El rostro cansado, pero rodeada de lujos. Perfecta para sembrar la duda. En cada cena familiar, Lorena levantaba discretamente el ceño al mencionar a Natalia. ¿De verdad confías en una mujer que vive de tu buen corazón y que ni siquiera tiene casa propia? Preguntaba con veneno. Octavio, todavía aturdido por su propia transformación interior, luchaba por mantener la calma. Cada palabra de Lorena era un puñal que cuestionaba su juicio, que alimentaba la inseguridad. Pero su corazón, inflamado por la ternura que Natalia había despertado en él, resistía. Natalia, ajena a esas maniobras tras bambalinas, acudía al hospital con la misma dignidad que le costaba cada madrugada. No sabía de los papeles que se movían en oficinas ni de los mensajes codificados que Lorena enviaba a redes sociales. Pero sentía el cambio en el ambiente. Compañeras que la esquivaban. Miradas examinadoras. Un gélido murmullo en los pasillos. El primer golpe llegó con un titular anónimo en una página de chismes médicos: enfermera con antecedentes. Ahora cuida al hijo de un millonario. Bastó una línea para que todo el hospital guardara silencio y se preguntara si ella era confiable. Esa noche, Natalia abrió de nuevo la cajita de cenizas intentando aferrarse al último fragmento de su pasado. Sintió el peso de la injusticia y la traición. Era víctima de la envidia de quien se negaba a aceptar que la vida se le había escapado de las manos. Octavio, al enterarse, confrontó a Lorena en la biblioteca de su mansión. La tensión se respiraba como un trueno por estallar. Pero en lugar de gritos, ella se limitó a lanzar otra daga en forma de pregunta. Si estás tan seguro de ella, ¿por qué no lo checas en los registros? Aquella frase hirió más que cualquier insulto. En el despacho del hospital, Octavio, mirando los expedientes robados, comenzó a vislumbrar la magnitud del complot. Su mundo de certezas, una vez más, pendía de un hilo. La mañana del juicio amaneció con un cielo plomizo, como presagiando la tormenta que se desataría en la sala de audiencias.
Octavio y Natalia cruzaron las puertas de aquel tribunal con el alma encogida. No era un simple trámite. Era la contienda de dos mundos opuestos, donde la justicia debía decidir si su familia merecía seguir siendo familia. En el estrado, la abogada de Lorena expuso su caso con frialdad quirúrgica. Habló de expedientes confusos. Insinuó riesgos emocionales para Matías y proyectó las fotos que el paparazzi había capturado. La sala se llenó de susurros venenosos. ¿Cómo confiar en una enfermera que vive con el padre? ¿No es sospechoso? Cada palabra era un cuchillo dirigido a la dignidad de Natalia. Cuando tomó la palabra el defensor de Octavio, sus argumentos sonaron huecos ante el peso de la duda sembrada. Entonces sucedió algo inesperado. Pidió permiso para reproducir un vídeo. La cámara enfocó a Matías, sentado en su silla de ruedas, con la mirada brillante y la voz temblorosa. ¿Quién es Natalia para ti? Mi persona favorita, respondió el niño sin titubear. La terapeuta sonrió y continuó. ¿Cómo te sentirías si ya no viviera contigo? Muy triste, murmuró con lágrimas en los ojos. Con ella me siento en casa. El silencio invadió la sala. Ni las miradas más escépticas pudieron resistir la honestidad pura de un niño que hablaba sin trampa ni exageración. Octavio sintió el nudo en la garganta. Su hijo se jugaba todo con la verdad más desnuda que nadie podía impugnar. Después de varias horas de testimonios y réplicas, llegó el momento de la jueza. Su semblante grave contrastaba con la fuerza que emanaba del estrado. Con voz firme pero serena, anunció: este tribunal ha valorado la evidencia, incluida la vinculación emocional y el bienestar del menor. En consecuencia, se mantiene la custodia total de Matías en favor del señor Octavio Luján. Un murmullo de alivio recorrió la sala. Octavio, con el pulso latiendo en cada vena, se puso de pie para abrazar a Natalia. Sus manos temblaban. Su corazón estallaba de gratitud y culpa. Culpable por haberla puesto a prueba, pero agradecido por su valentía. Mientras los presentes abandonaban el tribunal, una figura hizo su aparición en la puerta. Un hombre de mirada seria. Traje oscuro y carpeta en mano. Su silueta cargaba un secreto aún más explosivo. Octavio lo reconoció por un instante. No era ni la enfermera ni la tía de Matías. Era alguien del pasado, alguien que reclamaba algo que cambiaría todo de nuevo. El sobre tembló en las manos de Octavio como si contuviera una bomba de incertidumbre. En su interior, la demanda: Andrés Herrera reclama la paternidad biológica de Matías Luján. Rezaban las primeras líneas. El silencio que siguió fue más estridente que cualquier griterío. Natalia lo miró, demudada. Sus ojos oscuros reflejaban un abismo de miedo y traición. ¿Cómo va a cambiarlo todo? Parecía preguntarse sin emitir sonido. Octavio reunió ese valor que solo brota en los instantes decisivos. Llamó a su abogado y concertaron un encuentro con Andrés en una sala de mediación familiar. Un espacio aséptico, sin adornos, donde solo importaba la verdad desnuda. Cuando Andrés entró, su semblante mostró la humanidad herida de quien llevaba años arrastrando un secreto. Sujetaba en la mano una carpeta con fotos viejas. Él y la madre de Matías. Felices en un verano que parecía tan lejano. No quiero quitarles nada, dijo Andrés con voz grave. Solo quiero conocerlo, saber si la sangre que corre por mis venas late también en las de él. Octavio sintió cómo ese hombre herido ponía el dedo en la grieta más profunda de su propio corazón. La certeza de que la paternidad no se mide en apellidos ni en cuentas bancarias, sino en la verdad que uno es capaz de sostener.
Natalia se mantuvo en silencio, recordando el rostro amable de quien le enseñó a bailar a Matías. Sin sospechar que había otro padre ardiendo en la penumbra. Los días que siguieron fueron un vaivén de estudios genéticos, nervios a flor de piel y entrevistas bajo juramento. Matías, ajeno al drama, preguntaba con inocencia: «Papá, entonces tengo dos papás». Ni Natalia ni Octavio supieron cómo responder. Porque él no era un juego de palabras. Era un desafío al amor que habían construido con tanto esfuerzo. ¿Serían capaces de compartir el corazón de ese niño? ¿O se desgarrarían en la envidia y el miedo? Cuando llegó el resultado, la cifra cayó como un rayo. Compatibilidad genética superior al 99%. Andrés era, sin duda, su padre biológico. El peso de la verdad cayó sobre ellos. Dos padres. Una madre fallecida y un niño que merecía algo más que lealtades enfrentadas. Octavio apretó el puño y, al mirar a Natalia, soltó la confesión que temía siquiera pensar. No sé cómo vamos a hacerlo. Pero no voy a dejar que esto rompa lo que somos. Y en ese instante, mientras el mundo amenazaba con partirlos en dos, comprendieron que la paternidad no se reclama con un papel, sino con la voluntad de amar más allá de la sangre. El amanecer llegó pálido tras los cristales de la gran casa, como si el mundo aún dudara de que la tormenta hubiera pasado. En la cocina, 3 tazas de café humeaban sin prisa sobre la mesa. Una para Octavio. Otra para Natalia y la tercera, para Andrés. Se miraron en silencio. Cada uno llevaba en los ojos las huellas de las batallas recientes, la victoria del juicio, la conmoción de la prueba genética, la traición velada de Lorena. Pero también llevaba cosida al corazón la certeza de que algo nuevo, algo incierto, pero real, estaba naciendo entre ellos. Matías entró en pijama, descalzo, el pelo revuelto, sosteniendo un dibujo recién terminado. Era una imagen sencilla pero llena de promesa. 3 figuras tomadas de la mano, rodeadas por un sol radiante. Bajo ellas, el texto infantil que rezaba: «Mi familia diferente». El niño depositó el dibujo frente a cada adulto. Esperó con los ojos chispeantes. Octavio, con la voz temblorosa, rompiendo el nudo de la emoción, le dijo: «Es perfecto, campeón». Natalia acercó a Matías a un abrazo. Andrés, con una sonrisa contenida, contempló aquella escena. Padre y madre elegidos por el corazón. Y el padre biológico recién descubierto. Todos amando al mismo niño. Sin embargo, en el aire flotaba la sombra de las cicatrices. La herida de la pérdida. El dolor de la traición. El temblor de la desconfianza. Nadie prometió que las cosas serían sencillas. Al contrario, sabían que la verdadera prueba apenas comenzaba. Aprender a convivir con la verdad y con el miedo. Transformar cada grieta en un puente. Octavio, apoyado contra la encimera, recorrió con la mirada a ambos. En su mente resonaba aquella frase de su abogado: «Papá no se hace con papeles. Se hace con el día a día». Él había sido el padre que lo dio todo, excepto el tiempo suficiente con su hijo. Ahora debía equilibrar las nuevas responsabilidades con la ternura que descubría en su sonrisa. Natalia, con la mirada serena, acarició las cenizas de su madre que llevaba en un relicario. Pensó en cómo el duelo la había marcado, en cómo su pobreza la había fortalecido, y en cómo la dignidad había sido su escudo. Hoy, estaba dispuesta a abrir un capítulo distinto, no huir de sus miedos, sino sostenerlos con valentía para mostrar a Matías que el dolor puede conducir a la esperanza. Andrés, por su parte, imaginó las tardes venideras, enseñándole a leer, llevándolo al parque,
explicándole quién era él y por qué había tardado tanto en aparecer. Sabía que no se ganaría de golpe un lugar en el corazón de su hijo ni de Octavio, pero estaba decidido a construir su vínculo con paciencia y respeto. En ese instante, el timbre de la puerta sonó. El eco de la campanilla le recordó a Lorena, acechando en la sombra, dispuesta a dar el siguiente golpe. Pero hoy, mientras los tres padres se dirigían juntos a abrir la puerta, compartiendo el peso de un mismo propósito, supieron algo esencial. La familia no es un retrato perfecto, sino un lienzo en constante reconstrucción. Y aunque las cicatrices siguieran ahí, el pasado esperado, las mentiras reveladas, la batalla legal, también había espacio para el perdón, la confianza y el amor compartido. Matías, en la entrada, colocó su mano sobre la manija y exclamó: «Hora de desayunar y planear nuestro primer picnic juntos». Los tres adultos se miraron por un breve segundo, con el alma vibrando al unísono. Entonces, Octavio sonrió y respondió: «Será el mejor día de nuestras vidas». Y juntos, entre tazas de café y bocetos infantiles, dieron el primer paso hacia un futuro sin certezas absolutas, pero con la firme convicción de que, más allá de la sangre, existen la voluntad y el amor para sostener cualquier familia.